Hola a todos. Antes de deciros su nombre, déjame contarte la historia que hay detrás de ella. Nació en la tribu Sosone, su padre era el jefe. El día en que nació, un gran águila voló cerca de su madre. Ella había pensado que el águila la lastimaría, pero no fue así. La gente de la tribu lo vio como un presagio, de que ella era especial, y la dieron un nombre que significaba mujer pájaro. Por lo que en su tribu la llamaron Kibara porque nació un poco antes de lo que estaba destinado. Cuando Kibara nació, toda la tribu estaba decepcionada por lo frágil y pequeña que era. Su padre, al verla, le dijo a su mujer que su hija estaba destinada a alcanzar grandes alturas, ir a lugares nunca vistos, y que iba a ser algo increíble. Pero su madre le dijo que la veía muy pequeña y muy débil. Su padre la explicó que no la subestimara, porque cuando sea mayor moverá montañas. Bueno, en realidad, su madre tenía razón porque Kibara no tenía ni idea de mover montañas, pero a medida que crecía, ya no era tan débil ni frágil, en realidad era una especie de niña salvaje. Se pasaba horas jugando en el bosque, montando a caballo y explorando el aire libre. Era intrépida y valiente, y ella lo sabía. Ella sabía que algún día gobernaría su tribu, además que ellos también se lo esperaban de ella, pero había un problema. Kibara tenía miedo a las alturas, todos sus amigos trepaban árboles y rocas, y a ella eso siempre le asustaba. Pero en realidad, eso no le importó mucho. Pero había una chica llamada Balsabis de otra tribu que la molestaba mucho porque quería ser amiga de Sorak. Sorak era el mejor amigo de Kibara, y Balsabis odiaba verlos juntos. Cuando estaban todos juntos, Balsabis soltaba comentarios como qué tipo de mujer pájaro eres si ni siquiera puedes trepar un árbol, y siempre le decía a Sorak que la mirase como ella si podía trepar muy alto. Sorak siempre defendía a Kibara diciendo que ella podía montar a caballo, y que podía pescar un pez con solo sus manos y que no era una fanfarrona como ella. Balsabis siempre acababa enfadada y le decía que no entendía qué era lo que veía en ella. Kibara y Balsabis se querían pelear, pero Kibara se retiró al ver a su padre acercarse. La tribu de Balsabis siempre buscaba problemas para pelear con la tribu de su padre. Cuando llegaron a casa, Kibara recibió el sermón de su vida, aunque intentó explicarle a su padre que era Balsabis quien empezó todo, él simplemente no la escuchó. Frustrada, Kibara salió de la tienda y se sentó cerca del río. En ese momento se la acercó su madre y la preguntó que si estaba enfadada con su padre. Pero ella la explicó que no, que estaba enfadada con ella misma por no ser lo suficientemente valiente como para trepar un árbol, y que si hubiera podido, hubiera demostrado, pero su madre la interrumpió diciéndola que no necesita demostrar nada a nadie, que ella era la chica más valiente, y que sabía que ella podía hacer cualquier cosa que se proponga. En ese momento su madre le dio algo en su mano. Kibara, sorprendida, la preguntó que por qué le daba eso. Su madre la abrazó fuerte y después de ese día, Kibara intentó alejarse de Balsabis, porque esa chica solo provocaba problemas. Un día, mientras Kibara y Sorak estaban paseando cerca de la gran cascada, Balsabis se les acercó, quitó el collar que le había dado su madre a Kibara y lo tiró a la cascada. En ese momento Kibara sintió que se le helaba la sangre, y aunque tenía miedo a las alturas, hizo lo impensable. Saltó. Kibara sentía que volaba, y en el agua logró alcanzar el collar. Cuando se recuperó y salió del agua, vio que Balsabis, Sorak y los demás chicos estaban asombrados. El padre de Balsabis se les acercó y pidió a su hija que se disculpara de ella. A partir de ese día, ya todos la llamaban mujer pájaro que podía hacer cualquier cosa, y Kibara estaba muy orgullosa de sí misma. Unos años más tarde, su padre anunció la boda de su hija Kibara con Sorak, ella no podía estar más feliz. Su boda iba a ser el evento más grande de la tribu y todos se estaban preparando para ello, incluso Balsabis, que había sido sorprendentemente amable desde el anterior incidente del collar. Un día, Kibara estaba ayudando con las decoraciones, cuando Balsabis la pidió de encontrarse junto a la cascada. Kibara dudó un poco, pero pensó que tal vez se quería disculpar por su pasado comportamiento. Kibara se equivocaba. Cuando se acercó a la cascada, vio a varios hombres esperando en la sombra con plumas rojas, salieron de la sombra y la sonrieron. Kibara, sorprendida, les preguntó que quiénes eran, y qué estaba pasando. En ese momento Balsabis apareció y la dijo que no la podía dejar casarse con Sorak, y pidió a esos hombres que se la llevaran. Antes de que Kibara pudiera decir algo, esos hombres la cogieron y todo oscureció. Cuando por fin abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un carruaje.
Confundida preguntó que dónde estaba, y a dónde la llevaban. Un chico la dijo que estaba muy lejos de casa por lo que no sueñe nunca en volver, y que la llevaban a que reciba su castigo. Escuchar esas palabras hizo que su corazón se hundiera, y se aferró al collar de su madre, ya que era la única cosa que tenía de casa. Llevaban 7 días en la carretera, cuando una noche, Kibara escuchó unos ruidos. Había mucha gente luchando, estaban siendo atacados. Kibara estaba tan asustada que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero luego escuchó una voz que hablaba en un idioma diferente. Era un hombre inglés, él y sus soldados habían atacado a los demás y la liberaron. La intentaron hablar pero no entendía ni una sola palabra. Cuando ella habló ellos tampoco la entendieron, pero incluso con la barrera del idioma, Kibara supo que tenían buenas intenciones. Kibara no sabía cómo volver a casa, así que uno de los soldados le encontró una buena familia que la adoptó y la enseñaron su idioma. Kibara estaba muy agradecida con ellos, y toda la ayuda que la brindaron. Cumplió los 20 años y se casó con un inglés y justo cuando tuvo a su hijo, su marido la dejó. Estaba decepcionada, cuando era una niña pensó que iría a lugares, tendría una vida llena de aventuras, enorgullecería a su tribu, pero todo salió mal. Pero las cosas cambiaron cuando un día, una chica llamada Tigra llegó a su ciudad. Tigra había oído hablar de ella y quería saber si podía ayudarla a encontrar una nueva ruta hacia el Océano Pacífico. Kibara la explicó que no estaba segura de que si la podía ayudar, la explicó que había estado lejos de su casa durante muchos años. Pero Tigra la dijo que no se preocupase, que tenía mapas y guías para ayudarla, solo necesitaba su ayuda para navegar y comunicarse con los lugareños. Kibara la dijo que eso sonaba como mucho trabajo, y que porque iba a aceptarlo. Tigra la explicó que se dirigía al oeste, y que esa podía ser su oportunidad de volver a casa. A Kibara se le abrieron los ojos y la dijo que vale, que aceptaba. Kibara estaba tan emocionada de unirse a la expedición. En febrero de 1705 con su hijo recién nacido, atado a su espalda en un cabestrillo listo para emprender la aventura de su vida. Mientras avanzaban a lo largo del río, Kibara ayudó en todo lo que pudo. La mostró cómo encontrar raíces comestibles y plantas, y cómo identificar cuáles no eran seguras para comer. Todos estaban asombrados de lo mucho que sabía, y algunos incluso bromeaban de que Kibara era la cazadora oficial del grupo. Habían estado viajando durante meses, y Tigra fue siempre muy amable con Kibara, se dio cuenta de lo muy importante que era para el grupo. Un día mientras cruzaban el río, su carruaje volcó y todos se pusieron a gritar como locos porque tenía ahí todos sus documentos y suministros importantes. En ese instante Kibara saltó y lo recuperó todo. Tigra se lo estuvo agradeciendo mucho y Kibara la dijo que estaba ahí para ayudar, que era su deber. Kibara pensó que la iban a recompensar con algunas monedas, pero nombraron al río con el nombre de Kibara. Ella quedó totalmente sorprendida, no se lo esperaba. Su viaje continuó durante meses, y cuando era verano, entraron en una tierra que le era familiar a Kibara. Corrió hacia el bosque y cuando vio la cascada al final, sintió que su corazón se detuvo, estaba en casa, era su tierra. Cuando entró a la tienda del jefe, se sorprendió al ver el nuevo jefe. Era Zorak. El sorprendido, la preguntó que si era Kibara. Ella feliz le dijo que sí, que era ella. Zorak la dijo que como era posible, pensaron que había desaparecido para siempre. Entonces Kibara empezó a contarle todo lo que le había pasado, Zorak la abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. Luego Zorak pidió a Tigra que les diera un tiempo a solas, llamó a su madre y a su padre. En el momento en que la vieron, la abrazaron fuertemente. Sus padres no se lo creían, estaban muy felices de verla de nuevo. Ella les dijo que los echaba mucho de menos. Ellos la explicaron que nunca supieron lo que la había pasado, la buscaron durante meses y meses. Fue ahí cuando el odio que tenía por Balsavis volvió, y les contó todo lo que ella había hecho. Zorak hizo que sus guardias trajeran a Balsavis de su tribu junto con su padre. En el momento en que Balsavis vio a Kibara, su rostro palideció y cayó de rodillas frente a ella. Kibara, enfadada, la dijo que cómo pudo hacerla eso. Balsavis la pidió disculpas y que por favor la perdonase. Pero en ese momento Zorak declaró que Balsavis sería expulsada de su tribu, o de lo contrario, el pacto de paz entre sus tribus se rompería. Para la sorpresa de Kibara, el padre de Balsavis, no dudó un segundo y estuvo de acuerdo.
Pidió disculpas a todos por lo que hizo su hija, y que le avergonzaba. Ese día Balsavis dejó la tribu. Sorak y los padres de Kibara la pidieron que se quedara en la tribu, pero simplemente no lo hizo. Le había hecho una promesa a Tigra. Mientras que sus padres aceptaron dejarla ir, Sorak se lo estaba poniendo difícil. Se pasó todo el día suplicándola que se quedara. Pero Kibara le prometió que volvería una vez que haya terminado el viaje. De mala gana, Sorak la dejó ir, y Kibara acompañó a Tigra en el resto del viaje. Continuaron con su viaje, pero un día, algo horrible sucedió. Mientras estaban pasando por un espeso bosque, una flecha golpeó un árbol a pocos centímetros de Tigra. Kibara se asustó y desesperadamente quiso ayudar a su grupo. Rápidamente agarró su arco y flecha, y corrió hacia los atacantes. Estaba decidida a proteger a Tigra, y empezó a disparar flechas. Uno de los atacantes se detuvo al ver a una mujer nativa protegiendo a un grupo de ingleses y canceló el ataque. El atacante se la acercó y la preguntó que si ella estaba con ellos, y Kibara le dijo que sí, que ellos venían en paz, y que solo querían pasar. Pero el atacante la dijo que todo tenía un precio, que si le daba el collar que tenía en el cuello les dejaban pasar, y ella se lo dio. Los atacantes se fueron y Kibara corrió hacia Tigra, estaba tan aliviada de que nadie salió herido. Tigra la dijo que porque le dio su collar, ella sabía lo que significaba para Kibara. Pero Kibara la explicó que sus amigos eran más importantes, su seguridad significaba todo para ella. Tigra y todos los demás la dieron las gracias por haberles salvado. En ese momento Kibara se sentía muy orgullosa de ella misma, finalmente había hecho algo de lo que sus padres podrían estar orgullosos. Continuaron con su viaje y finalmente lo lograron, después de meses de viajes, allí estaba Kibara de pie junto al Océano Pacífico. Se sintió como si estuviera en un sueño, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, el olor de la sal en el aire y la sensación de arena entre los dedos de su pie. Fue impresionante, no podía creer que estaba allí, había estado en ese viaje durante tanto tiempo, y ahora estaba de pie en el borde del mundo. Se dio cuenta en ese momento cuánto había crecido, había pasado de ser una niña asustada que tenía miedo a las alturas, a una mujer valiente e intrépida que había emprendido un viaje increíble. Se quedaron allí durante un mes y cuando llegó el momento de regresar, Tigra la pidió que la acompañara a otra aventura. Kibara tenía muchas ganas porque amaba la aventura, pero tenía otros planes. Cuando regresó a casa, lo primero que preguntó fue dónde estaba Sorak, y sus padres la dijeron que todas las mañanas se sentaba junto a la cascada. Así que Kibara se acercó sigilosamente y lo abrazó, y ambos terminaron en el agua. Sorak estaba sorprendido y la dijo que había venido. Kibara le dijo que se lo había prometido. Finalmente Kibara estaba feliz por estar en casa. Hasta aquí nuestra historia de hoy, espero que os haya gustado, dejármelo saber en los comentarios para así seguir publicando cada día, no olvidéis de darle like, suscribiros y compartir con vuestros colegas. Hasta pronto.